Muy buenos días con todos, espero que se encuentren muy bien y que se encuentren con la mejor predisposición. Entiendo que nos encontramos en una etapa difícil, pero hay que anteponernos a esto. Empezaremos esta unidad, esta sesión, hablando acerca de América Latina, el mestizaje y la liberación que existe en esta. En temas anteriores ya tratamos sobre América y cómo esta se enfrentaba a distintas situaciones de la colonización. ¿Desde cuándo? Desde 1492. Ahora bien, nos centraremos en una América Latina. Donde se encuentra un mestizaje y una liberación. Veremos los primeros esbozos de ese cambio que existe. Entonces, vamos a centrarnos en esta sesión en las desigualdades sociales y la reivindicación que existe en torno a ellas. Hay que dejar en claro que en torno alrededor de 3 siglos que surgieron en la colonia, surgieron distintos estratos sociales, que cada uno de estos se encargaba de cumplir distintas actividades en la región. Ahora bien, en vista de que no existía una gran cantidad de mujeres, las mujeres que vivían en el interior del continente tuvieron que ejercer estos distintos roles que aparecieron nuevos. ¿Por qué? Por medio de estos estratos. Entonces, vamos a dar una pequeña visión a cada uno de los roles diferentes que fueron apareciendo y cómo estos influyeron en el comportamiento de los distintos estratos que fueron surgiendo. Es necesario primero empezar con el estrato de la mujer de la élite, que tenemos unos cuantos puntos. Habla de una preparación para la formación de la familia, un linaje, actividades propias de la mujer, ya veremos a qué se refiere, y procesos de viudez y emancipación. Entonces, esta preparación para la formación de la familia. Las mujeres españolas que vivían ahí y las mujeres criollas, que eran la élite, como vimos, más cercana a las mujeres españolas, se encargaban de ¿qué? De prepararse desde jóvenes para los matrimonios. ¿Por qué? Porque se tenía que ser entre las mismas familias que tengan un linaje similar, una condición social similar, para poder tener una ampliación de esa idea de superioridad que existía. Ahora bien, se encargaron, como mencionamos, de la perpetuidad de ese linaje y de actividades propias de la mujer. Al decir actividades propias de la mujer, nos centraremos en unas muy específicas que solo esta élite podía llegar a conseguir, como por ejemplo, se encontraba la costura de bordados, pintura, tenían que aprender a manejar el piano y el cuidado de los hogares. ¿De qué forma? Mandando sobre los distintos empleados que existían. Ahora, surgieron otras actividades y un proceso de viudez y emancipación. ¿A qué nos referimos a esto? Cuando las mujeres que vivían junto con sus esposos, hacendados, dueños de tierras, enviudaban, podían pasar por este proceso de enviudez. Pero ¿de qué les sirvió ese proceso? Este proceso de viudez y de emancipación, permitiendo que puedan acceder a la vida comercial que muy comúnmente se encontraban alejados por su condición de mujer. Y además, ¿de qué les permitía esto? Conseguir una libertad más amplia de lo normal que era para aquella época. Y podían llegar a convertirse en expertas de obraje y en algunos casos unas grandes hacendadas. Ahora, el segundo estrato
habla de las mujeres indígenas. Estas mujeres indígenas se centran en 3 puntos: la mano de obra asalariada, una mayor independencia y una posible aspiración política. Centrémonos más a fondo. Al referirnos a la mano de obra asalariada, es que estas mujeres indígenas podían llegar a trabajar en cada uno de los distintos obrajes y actividades de servicio que existían. Obviamente eran unas actividades muy específicas. Volviendo al tema, ¿por qué? Por su condición de mujer. Además, lograban tener una mayor independencia. ¿Para qué? Para poder vender y comercializar en los mercados. Que en comparación de esto sí, consiguieron una emancipación, pero dependiendo de qué, de la viudez. En cambio, estas mujeres indígenas, ¿qué fue lo que pasó con ellas? Estas mujeres indígenas ya desde ese entonces podían acceder a los mercados y poder vender y comercializar cada uno de sus diferentes productos. Ahora, una mayor independencia, tanto económica, por los puntos mencionados anteriormente, y una posible aspiración política. ¿A qué hacemos referencia a esa posible aspiración política? Bueno, estas mujeres, muchas veces por la ausencia de líderes hombres en cargos políticos altos, podían llegar a heredar o a ejercer algo comúnmente que se mencionaba como el cacicazgo, llegando a ser líderes políticas en su entorno, en sus comunidades, en la concepción que ellos tenían como un líder político, básicamente. Y esto se lo puede observar alrededor del siglo XVII y el siglo XVIII, donde podemos observar varios ejemplos de la época. Además, este tercer estrato se encontraba... No. Ahora bien, vamos a pasar al tercer estrato, que es el de las mujeres mestizas. Este tercer estrato, ¿qué nos habla? ¿Quiénes se encontraban formando aquí? La plebe. Como podemos observar en el gráfico, una mujer común y corriente que no se encontraba en el rol indígena, pero que se diferenciaba mucho del rol aristocrático que tenía. Ahora, este tercer estrato, ¿de qué hablaba? Se centraba en las labores productivas de hogar, pero estas eran unas labores productivas, no en comparación de como tenían las mujeres de la élite, que era el tocar el piano, perpetuar el linaje. Estas actividades productivas se centraban en que estas mujeres podían llegar a trabajar como sirvientas, lavanderas, costureras, pulperas, pero podían tener una mayor libertad similar a la de las mujeres indígenas. Además, en este punto hay una falta de impedimento de linaje. ¿Cuál es la característica aquí? Que las mujeres de la élite tenían ese linaje que tenían que conservar. Por el contrario, las mujeres mestizas no tenían ese impedimento de linaje y ellas podían llegar a contraer matrimonio por sentimientos, por amor, como se menciona actualmente, sin la necesidad de tener un linaje, una herencia que quieran o deseen perpetuar. Y finalmente, el acceso a la educación limitado. Tenían un acceso a la educación que no era en comparación al de las mujeres de la élite, que podían tocar el piano, aprendían varias actividades que eran extras a lo de las mujeres indígenas. Este acceso a la educación era diferente. ¿Por qué? Porque por medio de este podían llegar a tener un mayor conocimiento y un entendimiento de las ramas sociales que existían.
Y además, ¿por quiénes se encontraban influido esto? Por medio de la catequesis, un conocimiento religioso muy fuerte que era en aquel entonces, y la práctica de algún oficio, como mencionamos previamente, lavandería, la costurería, pero de una forma más, ya no como un hobby o como solo una simple actividad productiva, sino ya como su propio oficio. Y finalmente tenemos a las mujeres esclavizadas. Estas mujeres esclavizadas. Que ¿cuál era el problema aquí? Y como podemos observar en la imagen, el trato que tiene la mujer. Tenemos aquí el gran rey hacendado, las distintas mujeres de compañía que tenía, los guardias que se encontraban resguardándole, pero resaltando en este caso a la mujer esclavizada muchas veces, y en su mayoría las mujeres negras, que tenían una gran violencia hacia ellas, como podemos observar, un estatus más complicado de la cadena. ¿Por qué? Tenemos en claro que las mujeres de la élite tenían una vida acomodada, las mujeres indígenas tenían una vida de trabajo, las mujeres mestizas una vida productiva, pero con cierta preferencia o con ciertas facilidades. Pero las mujeres esclavizadas eran el último estrato en la cadena. No poseían tierras ni bienes privados, como podemos recalcar, eran esclavas. Aprendían diferentes oficios de las tierras del amo. Ellas trabajaban desde plantaciones de algodón, café, caña, y muchas estaban sometidas a un maltrato físico y emocional. Este maltrato físico y emocional muchas veces llegaba a los abusos sexuales, que en ese entonces no podían llegar a tener una liberación o un alejamiento de todo esto. ¿Y esto a qué denotaba? Existieron algunos casos de juicio que favorecieron a estas mujeres esclavizadas, y a su vez muchas conseguían la libertad, pero ¿por medio de qué? De un escape y un viaje hacia los quilombos. En la televisión tenemos grandes ejemplos que nos retratan el funcionamiento de todos estos quilombos, pero uno de los más representativos en la televisión brasileña, que eran los quilombos donde existía mayor afluencia de esclavos negros, eran los quilombos de Brasil, que podemos observar en la esclavizaura, que tiene una connotación muy de la época. Y finalmente las sublevaciones indígenas. Las sublevaciones indígenas son muy importantes porque cambiaron el modus operandi y el status quo que se encontraba desenvolviéndose en aquel entonces. Pero desde antes ya existieron dos principales sublevaciones, como son la de Rumiñahui en el Tahuantinsuyo y la del Manco Inca, o como se lo conoce aquí, el Manco Cápac, en la región de Vilcabamba. Rumiñahui, ¿cuál era su mayor sueño? Liberarse después de lo que lamentablemente sufrió Atahualpa, como vimos previamente, entre el conflicto con Huáscar. Y en el cono sur, para ser exacto, lo de el Manco Inca o Manco Cápac, él dejó el Cusco y se instauró en Vilcabamba. ¿Para qué? Para formar un reino paralelo al del dominio español, resistiendo hasta el año de 1572. ¿Para qué? ¿Y qué buscaba? Tener una sublevación fuerte que intente acabar con el dominio español. Pero ¿cuál fue el problema? Que se encontraba sometido a una gran cantidad de fuerza extranjera, con armas más potentes y más letales que las que él poseía. ¿Y qué ocasionó esto? Que Toledo
acabó con el Inca y con su sucesor Tupac Amaru I. Y tenemos 3 líderes importantes que favorecen estas sublevaciones, los cuales son Tupac Amaru II, Tupac Katari y Fernando de Aquilema. Cada uno de estos tiene características muy importantes que las veremos posteriormente. Bueno, hasta aquí terminaríamos la primera sesión por estos medios digitales. Espero podernos vernos pronto en las aulas de clase. Si no es así, seguiremos por estos medios y espero seguir manteniendo una comunicación en lo relacionado a tareas, dudas. Y bueno, eso. Cuídense y nos veríamos la siguiente clase.